Un día puedes ser el pilar de tu familia y al siguiente descubrir que tu propio hijo te valora menos que a un desconocido. Esa mañana, la humillación no solo me arrancó la voz, sino también la certeza de lo que significaba ser padre. Cuando vi el regalo que me dio Rafael, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Manuel Moreno Alonso. Tengo 68 años y nunca creí que llegaría el Día del Padre sintiéndome un intruso en la vida de mi propio hijo. Hacía frío esa mañana de marzo de 2024. Me desperté antes del amanecer, como siempre lo hago desde que la edad ya no me deja escapar del insomnio. Aunque el sueño era ligero, me permitía evadirme del peso de tantas preocupaciones acumuladas con los años. Me afeité con esmero frente al espejo, repasando cada arruga en mi piel, cada cicatriz invisible que la vida me había ido tatuando. Luego me puse la camisa blanca que Rafael me había regalado hace muchos años, cuando aún se preocupaba por los detalles y por cómo yo me sentía. Incluso rocié un poco de la colonia que mi difunta esposa adoraba en mí, tratando de mantener vivo algún vestigio de los tiempos en que el amor y el respeto parecían garantizados. Caminé hasta la panadería en mi barrio de Salamanca, donde la señora Marta, siempre amable, me saludó con una sonrisa amplia. ¿Especial para el Día del Padre, don Manuel?, preguntó, y respondí que sí, que seguro mi hijo me tendría alguna sorpresa guardada. Sentí en el pecho esa calidez ingenua que pronto se convertiría en hielo, pero en aquel instante no podía saberlo. Con el postre de chocolate en la mano, el que tanto le gustaba de niño, llegué a la casa de Rafael cerca del mediodía. La puerta principal estaba entreabierta y del patio llegaban risas que no me incluían. Escuché a mi nieta Noemí, con su voz dulce de adolescente, y luego reconocí el tono festivo de Patricia, mi nuera. Al atravesar el pasillo, lo que vi me dejó sin aire. Rafael entregaba con pompa y cámara en mano unas llaves a su suegro, Miguel. Una Ford Ranger flamante aparcada delante de los invitados, reluciente, con matrícula nueva. Todos aplaudían, los ojos fijos en el espectáculo. Miguel agradecía con exageración, acariciando el volante como si le hubieran dado el tesoro más grande del mundo. Patricia grababa videos y fotos, declarando en voz alta lo afortunado que era su padre por tener un yerno tan generoso. Mi hijo, el mismo por el que sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis sueños, brillaba de orgullo. «Eres como un padre para mí, Miguel», proclamó Rafael, una frase que me golpeó en el estómago como una patada. ¿Como un padre? ¿Y yo qué era? ¿Un adorno? ¿Un espectador anónimo en el teatro familiar? En ese momento, Rafael por fin me notó. «Papá, llegaste justo a tiempo», dijo acercándose con una sonrisa nerviosa que apenas ocultaba su ansiedad. Me extendió una bolsa de papel arrugada. Pesaba casi nada. Adentro un reloj sencillo, plástico barato, con una etiqueta que aún rezaba 15 euros. La nota que lo acompañaba fue incluso peor. «Papá, sé que no te gustan las cosas caras. Espero que este reloj te dure mucho tiempo. Feliz Día del Padre. Con cariño, Rafael». Sentí cómo las miradas de los demás se clavaban en mí, esperando mi reacción, mientras el foco mediático seguía sobre Miguel y su camioneta nueva. Traté de fingir gratitud, pero entre mis manos aquel reloj era la confirmación brutal. Para mi hijo yo valía 15 euros. Todos volvieron enseguida a rodear el regalo de Miguel, como si yo fuera invisible. Solo Noemí se acercó discretamente, susurrando: «Abuelo, merecías algo mejor». Fueron las únicas palabras de consuelo que escuché en toda la tarde. Me senté a un lado, observando cómo Rafael era elogiado por sus amigos, los colegas de Miguel y algunas vecinas, todos alabando su generosidad familiar. Nadie preguntó qué yo había recibido. Nadie reparó que el padre real había traído postre, había llegado primero y era el último en ser visto. Mirando el postre intacto, cada bocado sabía a recuerdos amargos. Trabajé jornadas dobles durante décadas,
Di lo mejor de mí para que Rafael pudiera estudiar, casarse, tener casa y familia. Era la primera vez que los números pesaban más que el afecto. Cuando la fiesta terminó, Rafael me dio un abrazo rápido y distraído. «Disfruta el reloj, papá», murmuró, mirando de reojo el grupo que rodeaba a Miguel. Caminé al aparcamiento y subí en mi viejo Citroën, el mismo coche que se negaba a morir porque no tenía presupuesto para cambiarlo. De regreso a casa, crecían dentro de mí dos verdades. En aquel día del padre, Rafael me relegó al puesto de figurante en su propia vida, y que las risas de los demás eran el eco de una humillación silenciosa que nadie osaba ver. Mi papel de sustento y pilar parecía haberse convertido en el de un mueble funcional que se agradece, pero nunca se admira. La dignidad, esa palabra tan sencilla y tan abandonada, se volvió de repente mi único refugio. Sentado en mi sillón, observando el reloj de 15 euros sobre la mesa, me invadió una pregunta que nunca antes me permití hacer. ¿Cuándo me convertí en invisible para mi propio hijo? Giré la mirada hacia el armario. Allí guardo todos los recibos, las pruebas de una vida entregada sin reservas. Me levanté y abrí la caja con las facturas. Allí estaban las clases de natación de Rafael, la bicicleta que pidió a los 16, el pago de la universidad privada, el préstamo de la boda, la hipoteca cuando perdió el trabajo, las compras semanales que mantuvieron su dignidad cuando él no podía sostenerse. Las cifras, implacables y mudas, sumaban más de 200.000 euros en sacrificios silenciosos. Pero ni todo aquel dinero, ni los años de desvelo, ni el amor constante habían logrado lo más básico, el respeto y la gratitud en su día. Aquella madrugada, tras horas de insomnio frente a los papeles, decidí algo insólito en mi historia. Por primera vez en mucho tiempo iba a ponerme en primer lugar, no por venganza ni por rabia. Lo haría porque finalmente entendí que no se puede exigir dignidad si uno mismo nunca la reclama. Los bancos abren a las 9. Tenía pocas horas para decidir qué tipo de padre quería ser el resto de mi vida. El que acepta todo con resignación o el que pone límites cuando ya es tarde. Cuando me levanté, sentí una extraña paz mezclada con temor, como si atravesara una puerta que nunca podría volver a cerrar. Mientras amanecía, me preparé para la primera decisión. Sería el último día del padre que Rafael recordaría por un reloj barato. Pero sería también el primero en que yo aprendí a valorarme antes que a ser valorado por otros. Así comenzó mi historia. Una historia que terminó por romper todas las reglas y redefinir la familia, el amor y el significado de la dignidad. Durante los días que siguieron a aquella humillación, mi mente se convirtió en un laberinto de recuerdos que se negaban a descansar. Cada imagen que me asaltaba era como una pieza de un rompecabezas cruel que finalmente cobraba sentido. Me quedaba despierto hasta altas horas, sentado en mi butaca, reviviendo momento tras momento toda una vida de entrega que parecía haber desembocado en la insignificancia más absoluta. Rafael tenía 5 años cuando perdió a su madre en aquel accidente. 5 años. Yo me convertí de la noche a la mañana en padre y madre, en el único pilar que sostenía su mundo destrozado. Recordaba sus primeras noches llorando por ella. Cómo se aferraba a mí con tanta fuerza que llegué a temer que me rompiera las costillas. «No me dejes, papá», susurraba entre lágrimas, y yo le prometía una y otra vez que nunca lo haría. Trabajé turnos dobles en la fábrica metalúrgica durante 10 años seguidos, 10 años sin vacaciones, sin un solo día libre que no fuera para él. Mientras otros hombres de mi edad salían con amigos o descansaban los fines de semana, yo estaba en mercados comprando ingredientes especiales para preparar sus comidas favoritas o llevándolo a partidos de fútbol, donde era el único padre que jamás se ausentaba. Cuando cumplió 16 años, me pidió aquella bicicleta de montaña específica que costaba 800 euros. En aquellos tiempos mi sueldo no llegaba a 1.000 euros mensuales, pero ver la ilusión en sus ojos cuando la vio en el escaparate de la tienda me convenció. Comí arroz con lentejas durante 2 meses para poder pagarla, pero él tuvo su bicicleta. Y cuando me abrazó aquel día diciéndome, «Eres el mejor papá del mundo»,
Sentí que cada sacrificio había valido la pena. La universidad fue otro nivel de entrega. Rafael quería estudiar ingeniería en la Universidad Autónoma de Madrid, la más prestigiosa y la más cara. «Papá, ahí está mi futuro», me suplicó con esos ojos que heredó de su madre. El coste anual era de 30.000 euros. Vendí el Seat León azul de mi esposa, ese coche que ella tanto amaba y que aún conservaba su perfume en los asientos, para pagar el primer año. Los 3 años restantes los financié trabajando como vigilante nocturno, además de mi empleo diurno. Dormía 3 horas por las mañanas y luego iba a la fábrica. Los compañeros me decían que estaba loco, que me iba a matar trabajando, pero yo solo pensaba en Rafael graduándose, en verlo subir al escenario a recoger su título. Y efectivamente, cuando se graduó, me buscó entre la multitud y gritó: «Esto es por ti, papá». Ese día lloré como un niño, sintiéndome el hombre más orgulloso del universo. Pensé que todos aquellos sacrificios habían forjado un lazo inquebrantable entre nosotros. La boda con Patricia costó 15.000 euros. «Papá, solo me caso una vez en la vida», me dijo, y yo, que nunca había sabido negarle nada, saqué otro préstamo personal que aún estoy pagando a mis 68 años. Ver su felicidad ese día, bailando con Patricia bajo las luces doradas del salón, me hizo sentir que había cumplido como padre. Cuando compraron su primera casa, necesitaban 60.000 euros para la entrada. Sin dudar, les entregué los ahorros de toda mi vida. Luego vinieron los muebles, 5.000 euros más. El aire acondicionado, 3.000 euros. La cerca del jardín, 2.000 euros. Cada petición venía acompañada de abrazos y promesas de gratitud eterna que yo creía sinceras. El momento más duro llegó cuando Rafael perdió su empleo hace 3 años. Durante 8 meses pagué su hipoteca de 2.000 euros mensuales, más 500 euros semanales para la compra, más los gastos médicos de Patricia, más las clases de karate de Noemí. Mientras Patricia seguía yendo a su salón de belleza y comprando ropa cara, yo trabajaba horas extras para mantener su nivel de vida intacto. Haciendo cálculos rápidos esas noches de insomnio, llegué a una cifra que me heló la sangre. Había invertido más de 200.000 euros en la vida adulta de Rafael. 200.000 euros que no tenía, que pedí prestado, que gané trabajando hasta el agotamiento, que me costaron mi salud y mis propios sueños. Pero no era solo el dinero. Eran las madrugadas cuidándolo cuando tenía fiebre de pequeño. Los partidos de fútbol donde era el único padre que nunca se perdía un gol suyo. Las juntas escolares donde siempre me presentaba puntual. Los problemas de adolescente que resolvía sin juzgarlo jamás. Los consejos de vida que le daba cuando no sabía qué camino tomar. Recordé especialmente cuando tuvo su primer desamor a los 17 años. Se encerró en su habitación durante 3 días sin comer. Me senté en el pasillo fuera de su puerta y le hablé durante horas sobre mi propio primer amor, sobre cómo el dolor era temporal pero necesario para crecer. Al final salió y me abrazó llorando. «Gracias por entenderme, papá. No sé qué haría sin ti». El patrón había comenzado a cambiar cuando conoció a Patricia y a su familia. Al principio pensé que era natural. Todo joven enamorado quiere impresionar a los padres de su novia. Miguel tenía una empresa de construcción próspera, una casa grande en Las Rozas, conexiones importantes en Madrid. «Me enseñan sobre negocios, papá», me decía Rafael. «Miguel tiene contactos que pueden ayudarme en mi carrera». Poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se acortaron. Los planes conmigo comenzaron a cancelarse porque surgió algo con la familia de Patricia. Pero yo seguía siendo el primero al que llamaba cuando necesitaba dinero. El primero al que acudía cuando tenía problemas. Me había convertido en un cajero automático con sentimientos en el banco de papá que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses. La gota que derramó el vaso no fueron solo las chanclas, fue darme cuenta de que Rafael había elegido conscientemente humillarme en mi propio día. No había sido un descuido, no había sido falta de presupuesto. Había sido una decisión calculada de darle a Miguel 50.000 euros de regalo, mientras a mí me asignaba 15 euros. Esas madrugadas de reflexión me revelaron una verdad demoledora.
Rafael me había reducido a un recurso. Cuando necesitaba dinero, amor paternal, consejos o apoyo emocional, ahí estaba papá. Cuando necesitaba impresionar a personas importantes, quedar bien socialmente o avanzar en su carrera, ahí estaba Miguel. Durante 30 años, había confundido ser necesario con ser valorado. Había interpretado su dependencia económica como amor filial. Había creído que mi disponibilidad incondicional era apreciada, cuando en realidad era dada por hecho. Sentado en mi sala, rodeado de todos aquellos recibos que documentaban una vida de entrega, finalmente entendí que el problema no era solo Rafael. El problema también era yo. Yo había enseñado a mi hijo que podía tratarme sin respeto, porque nunca había exigido respeto. Le había enseñado que mi amor no tenía precio, porque se lo había dado gratis durante décadas. La claridad mental que experimenté esas noches fue absoluta y aterradora. Por primera vez veía la realidad sin los filtros del amor incondicional, sin las justificaciones que un padre inventa para proteger la imagen de su hijo. Rafael no era un mal hijo que había cometido un error. Rafael era un hombre adulto que había aprendido a usar a las personas, empezando por la persona que más lo amaba. El lunes siguiente, cuando los bancos abrieran, tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía seguir siendo el padre que acepta cualquier migaja de afecto con tal de no perder a su hijo, o podía elegir mi dignidad, aunque eso significara perder la relación tal como la conocía. Mientras amanecía ese lunes, me vestí con mi mejor traje y desayuné tranquilo por primera vez en semanas. No era venganza lo que sentía, era determinación. Iba a enseñarle a Rafael algo que debería haber aprendido hace décadas, que el amor verdadero incluye límites y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por la familia. La mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba sobre los tejados de Salamanca, me propuse reconstruir cada movimiento de Rafael en los últimos meses. Ya no se trataba de memoria emocional ni de viejos reproches. Ahora buscaba pruebas concretas, detalles que pasaran desapercibidos para cualquiera menos para un padre que lo había visto crecer día tras día. Mi mente, entrenada durante años en la rutina, se convirtió en una herramienta calculadora y metódica. Comencé por la carpeta de documentos que guardaba bajo llave desde hacía más de 20 años. Allí estaban los extractos bancarios, las pólizas de seguros, escrituras y los acuerdos de la empresa familiar que fundé con tanto esfuerzo. Había estipulado desde el principio que Rafael tendría acceso a ciertas cuentas conjuntas, pensando que así aprendería a gestionar patrimonio y responsabilidades. Sin embargo, al revisar los movimientos recientes, la realidad fue desoladora. Montos retirados mes a mes no se correspondían con gastos comunes ni emergencias reales. Eran transferencias generosas a cuentas desconocidas, pagos de objetos de lujo y compras en concesionarios de coches que nada tenían que ver con la economía doméstica que yo había planeado. El nombre de Miguel Sánchez Torres figuraba varias veces como receptor de cuantiosas sumas. Era evidente que Rafael había estado utilizando parte del dinero que yo había destinado para su seguridad y crecimiento en gastos para los suegros, sus aliados estratégicos, como llamaba en algunas notas que encontré en su móvil durante una visita casual. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. ¿Hasta qué punto había llegado la manipulación? Me di cuenta de que no solo se trataba de un regalo costoso por el Día del Padre para Miguel. Era un patrón de desplazamiento de recursos, una transferencia deliberada de mi esfuerzo hacia otra familia, hacia otras manos. Rafael gestionaba la empresa familiar con prisa y falta de rigor desde hacía meses, firmando contratos en los que dejaba menor margen de beneficio, siempre con el pretexto de captar nuevos socios o ampliar redes a Madrid, donde Miguel tenía influencias. Era necesario entender si los movimientos tenían justificación lógica o si escondían una traición sistemática. Consulté a Ricardo Jiménez Prado, el abogado de mi más absoluta confianza, sin revelar todavía mis sospechas verdaderas. Ricardo, discreto y frontal,
Revisó los papeles en silencio y luego sentenció: aquí hay decisiones que no se han consultado contigo. Hay desembolsos no declarados y compras que no aparecen en la contabilidad formal. Si tú no lo has autorizado, pueden considerarse apropiación indebida. Sentí la sangre fría recorrerme la espalda. La traición se materializaba en cifras y documentos, no solo en palabras vacías. Recorrí mentalmente episodios recientes que en otro momento habría minimizado, como aquella vez, hacía pocos meses, cuando Rafael acudió a una comida familiar vestido con ropa de alta gama, algo poco usual en él. O la ocasión en que Patricia mencionó de pasada que Miguel había ayudado a conseguir ese contrato tan bueno para la empresa, apenas semanas antes de que Rafael pidiera aumentar la línea de crédito, alegando dificultades de liquidez. Todo encajaba. Rafael utilizaba mis activos para favorecer a Miguel y su círculo, buscando aprobación y posición social entre la familia política. No tardé en verificar correos electrónicos antiguos y mensajes intercambiados entre Rafael y Miguel. La mayoría eran correos de cortesía, coordinando eventos sociales, pero algunos contenían detalles sobre transferencias y acuerdos informales de ayuda mutua. Rafael ofrecía garantías que solo yo podía avalar, usando mi nombre y los datos de mi empresa como baluarte de credibilidad. La última transferencia, reflejada días antes del fatídico Día del Padre, ascendía a una cantidad nada despreciable destinada a la compra de aquella Ford Ranger. Recuerdo que al leer la justificación de Rafael en ese correo, sentí una mezcla de tristeza y rabia. El gesto fortalecerá los vínculos con la familia de Patricia. Miguel siempre ha estado pendiente y lo merece. ¿Y yo? Yo era la fuente, el sostén silencioso, el garante invisible, pero nunca el merecedor. Con cada documento revisado, el ambiente en mi casa se volvía más denso. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando las pequeñas señales que durante años había apartado por amor, por miedo a destapar conflictos más profundos. Detalles insignificantes se transformaban en pruebas de una dinámica que se había vuelto tóxica. Rafael llegaba tarde a nuestras reuniones, evitaba consultar sobre decisiones empresariales importantes y cuando lo confrontaba, desviaba la conversación hacia asuntos triviales. La tensión crecía también entre la familia extendida. Andrés, mi sobrino y antiguo socio menor en la empresa, me llamó para preguntarme por qué Rafael había vendido ciertas máquinas de la fábrica que estaban registradas a nombre de la sociedad familiar. No he autorizado nada, respondí, y la preocupación en su voz fue el eco de mi propia impotencia. Andrés se volvió pieza clave para entender el alcance del problema. Pedí a Andrés que me ayudara a recopilar todos los movimientos de los últimos 2 años. No solo encontré transferencias sospechosas, sino también modificaciones del contrato social, firmadas sin mi consentimiento. Rafael había reducido mi poder de voto en la Junta a través de un apéndice que aparentemente firmé. Recuerdo vagamente que fue durante una reunión tensa, y él aseguró que solo era un trámite administrativo. Había sido un error confiar ciegamente. El proceso de revisión fue laborioso. Solicité al notario Fernando López Vega que certificara toda la documentación y estableciera las irregularidades legales. Fernando confirmó que cualquier apéndice firmado bajo engaño podía ser revocado. Sentí una oleada de alivio, pero también un dolor punzante. Rafael no solo me había humillado como padre, sino que también estaba perjudicando los intereses de la familia y la empresa que tanto me costó construir. Fue entonces cuando tomé una decisión trascendental. Haría lo necesario para recuperar el control absoluto de mis activos. Miraba las paredes de mi despacho y contemplaba los cuadros de la familia, preguntándome cuánto de todo lo que había permitido sería reversible. No podía actuar como un padre tradicional, temeroso de romper la relación. Ahora tocaba actuar como hombre responsable, custodio de mi dignidad y de mi legado. La investigación silenciosa, lejos de calmarme, me hizo comprender que no se trataba solo de dinero. Era el respeto perdido, la confianza quebrada, la sensación de haber sido suplido por intereses ajenos en cada decisión importante.
Rafael había elegido a Miguel y la familia Sánchez Torres, no solo como aliados, sino como referencia, relegándome a una sombra conveniente. Tras cerrar todos los documentos y guardar de nuevo los recibos bajo llave, me senté en mi sillón y comprendí que los próximos pasos demandarían precisión y firmeza. Si Rafael pensaba que toda mi entrega era inagotable, pronto aprendería que, a diferencia del milagro, mi dignidad tenía límites y esos límites se habían alcanzado. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, pero estaba preparado. No importaba el dolor, ni la traición, ni los años perdidos. Era la hora de recuperar lo irrenunciable. La determinación se mezcló con el silencio del amanecer cuando, ese martes, me vestí con una serenidad ritual que ocultaba la tormenta interior. Lo que antes era rutina ahora se convertía en acto de guerra fría. La taza de café, el repaso minucioso de cada documento y la calma antes de intervenir sobre el terreno que tanto me costó levantar. No había margen para dudas. La prioridad era salvaguardar lo que aún quedaba intacto de mi legado. Empecé la mañana contactando a Ricardo Jiménez Prado, el abogado que había demostrado lealtad y astucia en las batallas empresariales más duras. Quería que todo movimiento estuviese amparado en la legalidad y tuviese testigos. Ricardo, tan meticuloso como discreto, me citó en su despacho del centro. Le presenté el rompecabezas entero: documentos, transferencias, modificación de contratos, correos electrónicos y la evidencia de los permisos firmados bajo engaño. El análisis que realizó fue demoledor. Manuel, tienes aquí suficientes pruebas para revertir cualquier maniobra que Rafael haya orquestado sin tu conocimiento. La ley protege el interés del verdadero titular, sobre todo si se ha actuado con abuso de confianza. Su frase fue la confirmación que necesitaba. No estaba solo en aquella cruzada. Juntos trazamos una hoja de ruta: anular poderes compartidos, rescindir acceso a cuentas conjuntas y formalizar el cambio de dirección en la empresa. Todo debía quedar cristalino antes de actuar. Acordamos convocar a mi sobrino Andrés como nuevo socio, alguien que había demostrado siempre integridad y lealtad. La estrategia incluyó 2 etapas. La primera consistía en la protección del patrimonio personal. Visité la entidad bancaria sobre las 11 de la mañana. Allí solicité bloqueo inmediato en todas las cuentas a las que Rafael tenía acceso. Removí su nombre como cotitular y pedí que toda correspondencia pasara exclusivamente por mí. La ejecutiva del banco, acostumbrada a ver familias desmoronarse por menos motivo, levantó una ceja y procesó cada cancelación sin una pregunta, percibiendo el peso entre líneas de mi decisión. La segunda fase era mucho más delicada: la empresa. En la notaría de Fernando López Vega, con la presencia de Ricardo, Andrés y 2 testigos ajenos, formalicé la revocación de cualquier apéndice firmado bajo presión o sin mi consentimiento explícito. Fernando revisó cada folio y certificó ante notario la restitución de mi autoridad como socio mayoritario. Además, Andrés fue nombrado cogestor principal con voz y voto preponderante. La sociedad quedaba blindada ante maniobras futuras, Rafael reducido a un mero observador, sin acceso ni prerrogativas. Aquel proceso duró más de 5 horas, pero cada minuto era una respiración recuperada. Mientras firmaba la última página, sentí una mezcla de orgullo y una punzada amarga. Hubiese preferido disfrutar la empresa familiar como un legado generacional, no como un escudo contra la traición. Sin embargo, la realidad imponía sus reglas y el instinto de supervivencia me guiaba. De regreso a casa, revisé el testamento. Durante años había mantenido a Rafael como heredero universal, convencido de que a pesar de los desencuentros, la sangre pesaba más que cualquier desacuerdo. Pero esa tarde ante el escritorio, observando el retrato de mi esposa y la cara de mi nieta enmarcada en el mueble del salón, entendí que el legado debía ser merecido, no automático. Reescribí las cláusulas. Rafael recibiría únicamente el 5% de los bienes, un gesto simbólico equivalente a su último regalo disonante. El resto iría a instituciones benéficas y a Andrés,
el sobrino que había sabido estar a la altura en los momentos críticos. No informé a nadie de estos movimientos. El sigilo era mi aliado en la ofensiva. Rafael continuaba con su rutina diaria, ignorante de la marea que se gestaba bajo sus pies. Patricia, ajena a todo, publicaba en redes sociales las fotos de la familia, la camioneta y las salidas con Miguel, transmitiendo imágenes de una vida perfecta y distante. Esa noche, la casa pareció respirar diferente. Atravesé el salón y contemplé el reloj de 15 euros sobre la mesa. Ese objeto cuya insignificancia había sido el detonante de un terremoto invisible. Me prometí no mirar atrás con resentimiento, sino con la calma de quien aprende que el respeto propio es más valioso que cualquier reconciliación superficial. No era una declaración de guerra, era el final de la resignación. El teléfono quedó en silencio. Los papeles estaban a buen resguardo, la empresa protegida, el testamento reflejo de un cambio irreversible. Por primera vez en mucho tiempo, pude dormir sin despertar sobresaltado por la sombra del sacrificio ignorado. No dependía de la compasión ajena ni de la gratitud que nunca llegó. Ahora, la dignidad tomaba el timón de mi destino. Mientras el mundo exterior giraba ajeno a mi proceso de emancipación, yo tejía los hilos de una venganza sin odio, solo justicia. Cada movimiento era un paso hacia una libertad desconocida, una vida donde el respeto y los principios no se negociaban por comodidad o costumbre. Quedaba mucho por enfrentar, sobre todo cuando Rafael descubriera que el castillo construido sobre mi esfuerzo había empezado a derrumbarse, ladrillo por ladrillo, sin escándalo, sin ruido, solo con la contundencia de los hechos. Así cerré la jornada, consciente de que mi papel en la historia familiar estaba cambiando para siempre. La metamorfosis ya no podía detenerse. Era hora de reinventar los límites y dejar claro que en esta vida la dignidad no es negociable ni hereditaria. Era el inicio de mi verdadero legado. Los días siguientes transcurrieron con una calma inquietante, como el silencio previo a una tormenta que solo yo podía anticipar. Rafael seguía con su vida habitual, completamente ajeno al terremoto que había comenzado a gestarse en los cimientos de su estabilidad económica. Observaba desde la distancia sus movimientos rutinarios, las llamadas matutinas para coordinar trabajos de la empresa, las tardes en casa de Miguel planificando proyectos futuros, las cenas familiares donde Patricia compartía anécdotas sobre las bondades de su suegro generoso. La primera fase de mi plan se ejecutaba con precisión milimétrica. Cada mañana verificaba que los bloqueos bancarios estuviesen activos, confirmando que ninguna transacción no autorizada pudiera comprometer mis decisiones. El banco me enviaba notificaciones diarias de intentos de acceso denegados, pero aún no habían sido lo suficientemente relevantes como para alertar a Rafael. Sus gastos cotidianos seguían fluyendo a través de cuentas menores que manejaba independientemente, manteniendo la ilusión de normalidad. Andrés, mi sobrino, demostró ser el aliado perfecto para esta transición silenciosa. Con 35 años, la misma edad que Rafael, poseía una mentalidad empresarial sólida y un respeto genuino hacia el legado familiar que tanto me costó construir. Durante esas semanas lo fui introduciendo gradualmente en las operaciones más sensibles de la empresa, sin revelar aún el alcance completo de mis intenciones. Él interpretaba estos cambios como una evolución natural hacia su mayor participación, sin sospechar que estaba siendo preparado para sustituir completamente a Rafael en la dirección. Las reuniones con Andrés se realizaban en horarios estratégicos, cuando Rafael estaba ocupado con sus compromisos sociales o familiares. Le explicaba los procesos, le mostraba los contactos clave, le transfería conocimientos sobre clientes especiales y proveedores de confianza. Andrés absorbía cada detalle, con la seriedad de quien comprende que está heredando algo valioso, no como quien recibe un derecho automático. Su gratitud contrastaba brutalmente con la actitud de Rafael, quien siempre había dado por sentado que la empresa sería suya sin esfuerzo adicional. Mientras tanto, mantuve una rutina doméstica aparentemente normal. Cuando Rafael me llamaba para los almuerzos dominicales habituales, asistía con cordialidad, observando cada gesto,
cada comentario, cada muestra inconsciente de su dependencia hacia recursos que pronto ya no tendría disponibles. En esas comidas familiares, Patricia seguía presumiendo las atenciones de Miguel. Rafael continuaba elaborando planes grandiosos que requerían inversiones considerables. Y Noemí, mi nieta, permanecía como la única persona auténtica en aquel teatro de falsedades. La tensión interna me carcomía, pero la disciplina me mantenía firme. Cada vez que Rafael mencionaba casualmente algún nuevo gasto, algún proyecto ambicioso que necesitaría financiación adicional, o cuando Patricia comentaba los planes de viaje que tenían programados para el verano, yo asentía con una sonrisa que ocultaba la ironía de saber que esos sueños estaban construidos sobre arena movediza. El momento más difícil llegó cuando Noemí, durante una de esas comidas, me preguntó directamente: «Abuelo, ¿te encuentras bien? Te veo diferente últimamente, como más serio». Su inocencia me atravesó como una flecha, recordándome que ella sería inevitablemente afectada por las consecuencias de mis decisiones. Le respondí con honestidad parcial: «Estoy reflexionando sobre algunas cosas importantes, mi amor, pero no te preocupes por mí. Siempre voy a estar aquí para ti», que era la única promesa que podía mantener sin reservas. Las noches se volvieron mi refugio para planificar los siguientes movimientos. Revisaba meticulosamente cada documento, cada contrato, cada cláusula que pudiese generar conflictos futuros. Ricardo me había advertido sobre la importancia de anticipar las posibles reacciones legales de Rafael una vez que descubriese la magnitud de los cambios. Preparamos respuestas jurídicas para cada escenario posible: demandas por abuso de poder, reclamos de derechos adquiridos, intentos de impugnar las modificaciones testamentarias. La empresa seguía funcionando con normalidad superficial, pero yo había comenzado a implementar cambios sutiles en la estructura de decisiones. Las compras importantes ahora requerían mi autorización expresa, independientemente de quién las solicitase. Los contratos de mayor envergadura pasaban por mi escritorio antes de cualquier firma. Rafael interpretaba estas medidas como precauciones temporales relacionadas con mi edad, sin percibir que constituían los primeros pasos hacia su exclusión definitiva del control operativo. Durante la tercera semana de esta fase silenciosa, observé el primer signo de inquietud en Rafael. Llegó a mi casa una tarde sin previo aviso, con cara de preocupación moderada. «Papá, he notado que últimamente estás más involucrado en los detalles de la empresa. ¿Hay algún problema que debería conocer?». Su pregunta era aparentemente inocente, pero detecté el nerviosismo subyacente. Le respondí con tranquilidad estudiada: «Solo estoy asegurándome de que todo marche correctamente. A mi edad es prudente estar al tanto de cada aspecto del negocio». Rafael pareció aceptar la explicación, pero su mirada persistente reveló que algo comenzaba a inquietarle. Ese mismo día, por casualidad, escuché una conversación telefónica entre Rafael y Miguel mientras esperaba en el salón. Rafael comentaba: «Mi padre está más controlador últimamente. Espero que no esté desarrollando algún tipo de paranoia senil». La crueldad casual de sus palabras me confirmó que había tomado la decisión correcta. No era paranoia, era lucidez después de décadas de ceguera voluntaria. La cuenta regresiva había comenzado. Cada día que pasaba me acercaba más al momento inevitable del enfrentamiento abierto. Rafael seguía moviéndose con la confianza de quien cree que sus privilegios son eternos, sin imaginar que cada paso lo acercaba al precipicio de su propia arrogancia. Yo, mientras tanto, fortificaba mi posición con la paciencia del estratega que sabe que la victoria pertenece a quien mejor prepara el terreno. La calma aparente se mantenía, pero debajo de la superficie, las placas tectónicas de nuestra relación familiar se movían inexorablemente hacia la fractura definitiva. Solo era cuestión de tiempo antes de que Rafael intentase acceder a recursos que ya no estaban a su disposición, y entonces comenzaría realmente el terremoto que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. El jueves de esa semana, la transformación definitiva de la estructura empresarial llegó a su punto culminante. En la oficina del notario Fernando López Vega,
rodeado de documentos que certificarían el cambio más radical de mi vida, me dispuse a cerrar un capítulo que había comenzado con esperanza y terminaba con desilusión. El ambiente formal de la notaría, con sus estanterías repletas de códigos legales y el olor característico a papel sellado, se convirtió en el escenario donde la justicia personal tomaría forma jurídica. Andrés llegó puntual a la cita, vestido con el traje azul marino que le había regalado meses atrás, cuando aún creía que sería el segundo al mando bajo la tutela de Rafael. Su rostro reflejaba seriedad y un dejo de sorpresa al comprender finalmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Tío Manuel, ¿estás completamente seguro de este paso?», me preguntó con la prudencia de quien conoce el peso de las decisiones irrevocables. Mi respuesta fue contundente. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Fernando López comenzó la lectura del acta constitutiva, modificada con la solemnidad que requería el momento. Cada párrafo representaba una puerta que se cerraba para Rafael y una ventana que se abría para Andrés. La sociedad familiar, valorada en 2 millones de euros según la tasación más reciente, cambiaría de manos de manera definitiva. Rafael pasaría de socio mayoritario a mero accionista minoritario, con un 5% de participación, sin voz ni voto en las decisiones estratégicas. Andrés fue designado como nuevo director general y socio mayoritario con el 45% de las acciones. El 50% restante permanecería bajo mi control directo hasta mi fallecimiento, momento en el cual se transferiría íntegramente a instituciones benéficas especializadas en educación para huérfanos, una ironía que solo yo podía apreciar completamente. La empresa que construí trabajando día y noche para asegurar el futuro de mi hijo, ahora sería el vehículo para ayudar a niños que, como Rafael en su momento, necesitarían una oportunidad que alguien más les brindara. El proceso de firma duró más de 2 horas. Cada rúbrica era un acto de liberación y simultáneamente de duelo. Liberación porque finalmente recuperaba el control absoluto sobre lo que me pertenecía por derecho y esfuerzo. Duelo porque cada documento firmado representaba la muerte simbólica de la relación padre-hijo, tal como la había concebido durante décadas. Fernando certificó cada cambio con la meticulosidad de quien comprende que está presenciando un momento histórico en la vida de una familia. Andrés, consciente del honor y la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, firmó con mano firme pero mirada reflexiva. Durante una pausa en el procedimiento, me confió: «Prometo que honraré el legado de la familia y que nunca olvidaré la confianza que depositas en mí». Sus palabras sonaron más sinceras que todas las promesas que Rafael me había hecho a lo largo de los años. La gratitud genuina, esa emoción que mi hijo había perdido en algún punto del camino, brillaba en los ojos de mi sobrino como un recordatorio de lo que debería haber sido. Una vez completados todos los trámites legales, solicité a Fernando que preparara la documentación oficial para notificar el cambio a Rafael. La ley exigía que fuese informado formalmente de su nueva situación dentro de un plazo de 10 días hábiles. Elegí que la notificación llegara exactamente una semana después, el mismo día de la semana en que había recibido las chanclas como regalo del Día del Padre. La simetría temporal no era casualidad, era justicia poética. De regreso a casa, experimenté una sensación extraña y liberadora. Por primera vez en décadas, la empresa familiar estaba en manos de alguien que la valoraba genuinamente, no como un derecho hereditario, sino como una oportunidad ganada. Andrés había demostrado durante años una ética de trabajo impecable, respeto hacia los empleados y visión estratégica para el crecimiento sostenible. La empresa no solo sobreviviría sin Rafael, probablemente prosperaría bajo una dirección más comprometida. Esa tarde, mientras organizaba los papeles en mi escritorio, encontré una fotografía antigua de Rafael cuando tenía 8 años, el día que inauguramos el primer taller de la empresa. En la imagen, él sostenía una pequeña herramienta con orgullo infantil, mirando hacia la cámara con la sonrisa más pura que recordaba. Me pregunté en qué momento exacto se había perdido esa inocencia, en qué punto el orgullo genuino
se había transformado en soberbia tóxica. El teléfono sonó varias veces durante esa semana, pero ya no sentía la urgencia de contestar cada llamada de Rafael. Sus mensajes de texto se volvieron más frecuentes, preguntando sobre reuniones empresariales a las que ya no estaba invitado, solicitando información sobre decisiones que ya no le concernían. Respondía con evasivas educadas, manteniendo la fachada hasta que llegara el momento de la revelación definitiva. Patricia, ajena todavía a los movimientos sísmicos que se gestaban, continuaba planificando el futuro familiar con la despreocupación de quien cree que los privilegios son eternos. Durante una llamada casual, me comentó sobre un viaje a las Maldivas que estaban organizando para el verano, financiado parcialmente con los dividendos de la empresa que Rafael esperaba recibir. Su inocencia me causó una mezcla de lástima y satisfacción anticipada por la lección de realidad que se avecinaba. Noemí, mi nieta, siguió siendo el único vínculo emocional auténtico en medio de toda esta reestructuración familiar. Durante sus visitas, notaba que me observaba con curiosidad creciente, como si percibiera los cambios sutiles en mi actitud. Su intuición adolescente captaba matices que los adultos, cegados por sus propias ambiciones, pasaban por alto completamente. La semana previa a la notificación oficial transcurrió con una lentitud agónica. Cada día me acercaba más al momento en que Rafael descubriría que su mundo de privilegios no merecidos se había desmoronado silenciosamente. La empresa, su principal fuente de estatus y seguridad económica, ya no le pertenecía. Los recursos que daba por sentados ya no estaban disponibles. La herencia que consideraba automática había sido redistribuida según criterios de mérito y respeto. El domingo previo a la notificación, Rafael me visitó con Noemí para el almuerzo habitual. Su comportamiento era el mismo de siempre. Confiado, despreocupado, dando por sentado que todo seguía igual. Mientras compartíamos la comida, yo lo observaba con la perspectiva de quien conoce el final de una historia que el protagonista aún no ha descubierto. Era en cierto modo la última comida de la inocencia, el último momento en que Rafael creería que sus privilegios eran indestructibles. La transformación estaba completa. Solo faltaba que Rafael se enterara de que su nuevo lugar en la familia ya no incluía el trono que había ocupado durante tantos años sin merecerlo. La modificación testamentaria se convirtió en el capítulo más personal y doloroso de toda esta reestructuración familiar. Sentado en mi estudio una tarde lluviosa de abril, con el testamento original extendido sobre el escritorio de roble que mi esposa tanto admiraba, me enfrenté a la tarea de reescribir el futuro según los principios que había tardado demasiado en aplicar. Cada línea que tachaba representaba años de esperanza mal invertida. Cada nueva cláusula, una lección de dignidad que Rafael tendría que aprender a golpes de realidad. El documento original, redactado hace más de una década, cuando aún creía en la gratitud filial, establecía a Rafael como heredero universal de todos mis bienes: la casa familiar, las cuentas de ahorro, las inversiones, los seguros de vida y mi participación en negocios menores. La cifra total superaba el 1,5 millones de euros, patrimonio acumulado durante 40 años de trabajo incansable y sacrificios que él había dado por sentados. Ricardo Jiménez me acompañó durante varias sesiones para estructurar el Nuevo Testamento con precisión legal inquebrantable. Su experiencia en disputas hereditarias me tranquilizó respecto a posibles impugnaciones futuras. Manuel, las modificaciones testamentarias son válidas mientras el testador esté en pleno uso de sus facultades mentales, algo que tú demuestras sobradamente, me explicó mientras revisábamos cada cláusula. Rafael podrá protestar, pero no podrá anular decisiones tomadas con fundamento y reflexión. La nueva distribución reflejaba una justicia matemática que me proporcionó una satisfacción amarga pero necesaria. Rafael recibiría exactamente 50.000 euros, equivalente al coste de la camioneta que había regalado a Miguel. Ni un euro más, ni un euro menos. La simetría era perfecta. El mismo valor que había asignado a la generosidad hacia su suegro
sería exactamente lo que heredaría de quien lo había criado desde los 5 años. El resto del patrimonio se dividiría entre 3 beneficiarios que habían demostrado mérito real. Andrés recibiría 400.000 euros como reconocimiento por su lealtad y futura responsabilidad empresarial. La Fundación Esperanza, dedicada a becas educativas para huérfanos, recibiría 500.000 euros. Y Noemí, mi nieta inocente en todo este drama familiar, heredaría 600.000 euros depositados en un fideicomiso que se activaría cuando cumpliera 25 años, edad suficiente para comprender el valor del dinero y las lecciones familiares. La casa familiar requirió una decisión especialmente compleja. Durante décadas había sido el escenario de reuniones familiares, celebraciones navideñas y domingos de paella, donde Rafael jugaba el papel del hijo perfecto. Ahora se convertiría en sede de la Fundación Esperanza, garantizando que su propósito final fuese ayudar a niños necesitados, no servir de patrimonio para quien había despreciado los sacrificios que la hicieron posible. El proceso de redacción se extendió durante 3 semanas completas. Cada sesión con Ricardo implicaba revisar precedentes legales, anticipar argumentos de impugnación y blindar cada decisión con justificaciones irrefutables. También incluimos cláusulas de no revocación, que impedirían cambios futuros bajo presión emocional o manipulación familiar. Una vez firmado, el testamento sería definitivo, protegido contra momentos de debilidad sentimental. Durante esas semanas, mantuve el secreto con disciplina espartana. Rafael continuaba visitándome regularmente, planificando el futuro con la tranquilidad de quien cree que la herencia está asegurada. Sus comentarios casuales sobre «cuando la casa sea mía» o «cuando herede la empresa» me provocaban una mezcla de compasión y satisfacción anticipada. Desconocía completamente que cada plan que trazaba se construía sobre cimientos que ya habían sido dinamitados. La firma definitiva del testamento ocurrió un martes gris, en presencia de Fernando López como notario y 2 testigos independientes que certificaron mi plena capacidad mental y la ausencia de coacción externa. Mientras estampaba mi rúbrica en cada página, sentí el peso histórico del momento. No era solo un cambio legal, era una declaración de principios que sobreviviría a mi existencia física. Fernando me entregó 3 copias selladas, una para mi archivo personal, otra para Ricardo, y la tercera que permanecería en la notaría hasta su ejecución. Manuel, este documento refleja una voluntad muy meditada. Has considerado todas las implicaciones y consecuencias, me dijo con la solemnidad de quien comprende que está certificando una ruptura generacional. Rafael se llevará una sorpresa mayúscula cuando llegue el momento. La parte más perturbadora de todo el proceso fueron las noches posteriores a la firma. Despertaba con pesadillas donde Rafael me suplicaba perdón, donde Noemí me recriminaba haber destruido a su padre, donde Patricia me acusaba de crueldad senil. Pero cada amanecer me recordaba las chanclas de 15 euros, el BMW para Miguel, los años de menosprecio disfrazado de normalidad familiar. La culpa nocturna se desvanecía ante la luz diurna de la dignidad recuperada. Una semana después de finalizar el testamento, Rafael me sorprendió con una visita inesperada acompañado de Patricia. Venían a comunicarme oficialmente la noticia del segundo embarazo de mi nuera. Una alegría que debería haberme emocionado, pero que recibí con sentimientos encontrados. «Papá, vas a tener otro nieto», anunció Rafael con orgullo paternal genuino. «Esperamos que puedas ayudarnos con los gastos médicos como la vez anterior». Su petición automática de ayuda económica, formulada como si fuese una obligación natural, confirmó una vez más que había tomado la decisión correcta. Rafael seguía viéndome como una fuente inagotable de recursos, no como una persona merecedora de respeto. Le prometí que consideraría su solicitud, sabiendo que pronto descubriría que mi apoyo económico había llegado a su fin definitivo. Patricia, más perspicaz que mi hijo, detectó algo diferente en mi actitud. «Don Manuel, lo noto más distante últimamente. ¿Está todo bien entre ustedes?», preguntó con preocupación que parecía genuina.
Le aseguré que solo estaba reflexionando sobre el futuro, una verdad a medias que ocultaba la revolución completa que había ejecutado en las sombras. El testamento ya estaba sellado, el futuro redefinido, la justicia personal servida en bandeja legal. Solo faltaba esperar el momento inevitable en que Rafael descubriría que sus privilegios habían expirado junto con mi paciencia infinita. La herencia que consideraba garantizada se había evaporado, transformada en lecciones de humildad que tendría que aprender cuando ya fuese demasiado tarde para cambiar el veredicto final. La cuenta regresiva había comenzado. Cada día que Rafael seguía comportándose como heredero privilegiado era un día más cerca del despertar más brutal de su vida adulta. El momento del despertar llegó un martes por la mañana, exactamente 4 semanas después de mi visita al banco. Rafael había intentado utilizar su tarjeta de crédito empresarial para realizar una compra considerable en una tienda de electrodomésticos, preparando la llegada del nuevo bebé que esperaban. La transacción fue rechazada automáticamente, iniciando una cadena de eventos que destrozaría para siempre su falsa sensación de seguridad económica. Su primera reacción fue de incredulidad técnica. Llamó inmediatamente al banco, asumiendo que se trataba de un error del sistema, alguna falla temporal que se resolvería con una simple llamada telefónica. La ejecutiva de cuentas le explicó con profesionalidad fría que la tarjeta había sido cancelada por decisión del titular principal de la cuenta. Rafael insistió en que debía existir una confusión, que él era cotitular autorizado desde hacía más de 5 años. Señor Moreno, las modificaciones fueron realizadas personalmente por don Manuel Moreno Alonso el día 22 de marzo. Todas las tarjetas adicionales asociadas a sus cuentas fueron canceladas ese día, le informó la empleada bancaria con la neutralidad de quien transmite hechos objetivos sin implicaciones emocionales. Rafael colgó el teléfono con las manos temblando, comprendiendo por primera vez que algo fundamental había cambiado en su relación conmigo. Intentó acceder inmediatamente a las cuentas conjuntas a través de la banca online, pero sus claves de acceso habían sido desactivadas. El sistema le mostraba un mensaje escueto: usuario sin permisos para acceder a esta información, contacte con el titular principal. La realidad comenzó a golpearlo como una avalancha implacable. Durante años, había manejado esas cuentas como propias, disponiendo de fondos sin restricciones ni supervisión, y ahora se encontraba completamente excluido del sistema financiero que sostenía su nivel de vida. Patricia, inicialmente comprensiva ante lo que parecía una dificultad técnica temporal, comenzó a mostrar signos de ansiedad cuando Rafael le confesó la magnitud del problema. ¿Cómo que no puedes acceder a nada? ¿No eres socio de la empresa de tu padre?, preguntó con incredulidad creciente. Rafael tuvo que admitir que nunca había revisado detalladamente los documentos legales, confiando ciegamente en que su posición estaba asegurada por lazos familiares. Esa misma tarde, Rafael se presentó en las oficinas de la empresa familiar con la esperanza de aclarar la situación desde otro ángulo. Sin embargo, se encontró con una sorpresa aún más devastadora. Andrés estaba presidiendo una reunión con los contratistas principales, ocupando el escritorio que Rafael consideraba suyo por derecho hereditario. Los empleados lo saludaron con cortesía, pero era evidente que habían recibido instrucciones de dirigirse a Andrés para cualquier decisión operativa importante. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Rafael con voz tensa, tratando de mantener la compostura ante la mirada curiosa de los trabajadores. Andrés respondió con diplomacia estudiada: «Tío Manuel está en casa descansando. Me ha encargado supervisar las operaciones esta semana». La palabra encargado resonó en los oídos de Rafael como una sentencia. Su primo, 3 años menor que él, estaba ejerciendo la autoridad que él había asumido como propia. Cuando Rafael intentó revisar los archivos financieros de la empresa, descubrió que su acceso había sido restringido. Los códigos de seguridad habían sido modificados y su nombre había sido removido de la lista de usuarios autorizados en el sistema informático. Cada intento de recuperar información
se topaba con barreras digitales que evidenciaban una planificación meticulosa de su exclusión. La desesperación lo llevó a confrontar directamente a Andrés en privado. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo acceder a nada?», demandó con la autoridad que creía poseer. Andrés, incómodo pero firme, le respondió: «Rafael, creo que deberías hablar directamente con tío Manuel. Yo solo estoy siguiendo sus instrucciones. Los cambios han sido legales y están debidamente documentados. El viaje de regreso a casa fue un tormento de ansiedad y confusión». Rafael comenzó a conectar los puntos dispersos. Mi comportamiento más distante en las últimas semanas, las preguntas más específicas sobre gastos empresariales, las reuniones con abogados que había mencionado casualmente. Todo cobraba sentido retrospectivo, revelando una estrategia que había pasado completamente desapercibida para él. Patricia lo esperaba en casa con una lista de preguntas que incrementaron su angustia. «¿Conseguiste aclarar todo? ¿Podemos proceder con las compras para el bebé? ¿Van a reactivar las tarjetas hoy?», bombardeó mientras él se desplomaba en el sofá familiar, abrumado por la magnitud de su nueva realidad. Por primera vez en su vida adulta, Rafael experimentó la vulnerabilidad económica absoluta. Esa noche, después de poner excusas evasivas a Patricia sobre las razones del bloqueo financiero, Rafael se encerró en su estudio y comenzó a revisar obsesivamente todos los documentos legales que había firmado a lo largo de los años. Contratos de sociedad, poderes notariales, cláusulas de participación empresarial. Todo se había convertido en un laberinto incomprensible de términos jurídicos que nunca se había molestado en comprender completamente. La revelación más aterradora llegó cuando encontró una carta oficial de la notaría de Fernando López, fechada 2 días antes, informándole sobre modificaciones en la estructura societaria de la empresa familiar. El documento, redactado en lenguaje técnico impenetrable, básicamente comunicaba que su participación había sido reducida al 5% sin voz ni voto en decisiones estratégicas. Con manos temblorosas, Rafael calculó mentalmente las implicaciones financieras inmediatas. Sus ingresos mensuales se reducirían a una fracción insignificante. Los gastos fijos de la casa, el coche, los seguros, las cuotas del colegio privado de Noemí, todo dependía de recursos que acababa de perder. Por primera vez en décadas, enfrentaba la posibilidad real de tener que vivir exclusivamente con su salario como empleado, sin los subsidios paternos que había dado por eternos. La madrugada lo encontró despierto, caminando de un lado a otro de la casa como un animal enjaulado. Cada habitación le recordaba gastos que ya no podría sostener, proyectos que tendría que cancelar, un estilo de vida que se desmoronaba silenciosamente. El pánico se apoderó de él cuando comprendió que todas las promesas hechas a Patricia, todos los planes familiares, toda la imagen de prosperidad que había construido, dependía de una generosidad paterna que había dado por garantizada hasta ese momento. A las 6 de la mañana, incapaz de soportar más la incertidumbre, Rafael tomó su teléfono y marcó mi número. Era hora de enfrentar la conversación que cambiaría para siempre nuestra relación familiar, aunque aún no imaginaba cuán profunda sería la transformación que estaba a punto de experimentar. La primera llamada llegó a las 6:15 de la mañana, interrumpiendo mi desayuno tranquilo con la urgencia que caracteriza la desesperación recién descubierta. Miré la pantalla del teléfono mostrando el nombre Rafael y decidí no contestar. Necesitaba que sintiera el peso de la incertidumbre, que experimentara, aunque fuese brevemente, la ansiedad de no obtener respuestas inmediatas a sus demandas. El teléfono dejó de sonar tras 8 timbrazos, pero sabía que sería solo el comienzo de una jornada muy larga. La segunda llamada llegó 15 minutos después. Esta vez dejó un mensaje de voz que escuché con calma mientras untaba mermelada en mi tostada. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ha pasado algo extraño con las cuentas del banco. Por favor, llámame en cuanto escuches este mensaje». Su voz tenía un tono controlado, pero podía detectar la tensión subyacente, esa nota de pánico apenas contenido que conocía tan bien desde sus años de infancia. Durante las siguientes 3 horas, mi teléfono se convirtió en una sinfonía incesante
de llamadas no contestadas. Rafael alternaba entre diferentes estrategias: llamadas desde su móvil personal, desde el teléfono de casa, desde el número de Patricia, incluso intentó contactarme a través del teléfono de la empresa. Cada intento rechazado aumentaba su desesperación y yo podía imaginarlo caminando de un lado a otro, incrementando su estado de agitación con cada tono de llamada sin respuesta. Los mensajes de texto comenzaron a llegar cuando comprendió que las llamadas telefónicas no surtían efecto. El primero era conciso: «Papá, por favor, contesta. Es importante». El segundo mostraba mayor ansiedad: «Necesito entender qué está pasando con las cuentas bancarias». Para el 10º mensaje, la compostura había desaparecido completamente. «Por favor, no me hagas esto. Tengo gastos urgentes y Patricia está preocupada. Necesito hablar contigo, ya». Decidí contestar la llamada número 47, que llegó exactamente a las 2:30 de la tarde. Su voz al otro lado de la línea era irreconocible, temblorosa, aguda, cargada de una vulnerabilidad que no había escuchado desde que era adolescente. «Papá, gracias a Dios que contestas. He estado intentando localizarte toda la mañana. Algo terrible ha ocurrido con el banco. Han bloqueado todas mis tarjetas». «No ha ocurrido nada terrible, Rafael», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. «Simplemente he decidido cancelar tu acceso a mis cuentas personales. A partir de ahora, vivirás exclusivamente con tu propio dinero». El silencio que siguió fue tan prolongado que pensé que la llamada se había cortado hasta que escuché su respiración entrecortada al otro extremo. «¿Qué quieres decir con mi propio dinero?» «Papá, yo trabajo en la empresa familiar, tengo responsabilidades, tengo una familia que mantener. No puedes hacer esto sin previo aviso». Su tono había pasado de la súplica a la indignación, como si mis decisiones sobre mi propio patrimonio requiriesen su autorización previa. La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Hablaba de responsabilidades familiares mientras había demostrado una irresponsabilidad absoluta hacia mí. «Rafael, durante 30 años has vivido con subsidios míos. Has usado mi dinero para impresionar a tu suegro mientras me regalabas chanclas baratas. Es hora de que aprendas a ser verdaderamente independiente», le expliqué con la paciencia de quien ya ha tomado decisiones irrevocables. Su respuesta fue predecible: acusaciones de crueldad, amenazas de ruptura familiar, chantaje emocional usando a Noemí como escudo. «Esto no puede ser legal», declaró con la desesperación de quien busca cualquier argumento para revertir lo irreversible. «Yo soy socio de la empresa, tengo derechos adquiridos, no puedes expulsarme así como así». Le informé con serenidad que todos los cambios habían sido realizados con asesoría legal completa, que los documentos estaban debidamente firmados y certificados y que Ricardo Jiménez estaría encantado de explicarle los aspectos jurídicos si tenía dudas específicas. La conversación se prolongó durante más de 1 hora, durante la cual Rafael pasó por todas las fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Intentó todos los argumentos posibles: mi edad avanzada, posible deterioro mental, influencia de terceros. Incluso insinuó que Andrés me había manipulado para cambiar las decisiones. Cada excusa fue desmontada con hechos concretos y documentación legal que no admitía cuestionamientos. «Papá, por favor, piensa en Noemí. Piensa en el bebé que viene en camino. ¿Realmente vas a castigar a toda la familia por un malentendido sobre un regalo?», suplicó utilizando la carta emocional que tradicionalmente había resultado efectiva conmigo. Esta vez, sin embargo, mi respuesta fue diferente. «No estoy castigando a nadie, Rafael. Estoy enseñando consecuencias. Noemí siempre será mi nieta querida, y el nuevo bebé también será mi nieto. Tú puedes seguir siendo mi hijo cuando aprendas a respetarme». Cuando terminó la llamada, Rafael había agotado todos sus argumentos sin obtener la más mínima concesión. Le expliqué claramente que las transferencias automáticas estaban canceladas, que su participación empresarial había sido reducida al mínimo legal y que su acceso a recursos familiares había terminado definitivamente.
No había negociación posible ni segunda oportunidad. Las decisiones estaban tomadas y eran irrevocables. Patricia llamó esa misma tarde, intentando una aproximación diferente. Su estrategia combinaba preocupación fingida por mi bienestar con súplicas veladas por la estabilidad económica familiar. Don Manuel, Rafael está muy alterado. Dice que han ocurrido cambios importantes en sus finanzas. ¿Está todo bien? ¿Ha tenido algún problema de salud que lo haya llevado a tomar decisiones precipitadas? Su tono sugería delicadamente que mis decisiones podrían ser producto de senilidad o confusión mental. Mi respuesta fue cortés pero firme. Patricia, mi salud mental está perfecta, gracias por preguntar. Los cambios que he implementado son resultado de una reflexión profunda sobre el respeto familiar y la dignidad personal. Rafael tendrá que aprender a vivir con sus propios recursos, como cualquier adulto responsable. No hubo ambigüedad en mi mensaje. La era de los subsidios paternos había terminado para siempre. Las siguientes llamadas esa tarde provinieron de fuentes inesperadas. Miguel, el suegro de Rafael, me telefoneó con tono diplomático pero preocupado. Manuel, he sabido que has habido algunas dificultades familiares. Como familia política, quería ofrecer cualquier ayuda para resolver estos malentendidos. Su llamada confirmaba que Rafael ya había comenzado a buscar desesperadamente fuentes alternativas de financiamiento. Mi respuesta a Miguel fue especialmente satisfactoria. No hay malentendidos que resolver, Miguel. Rafael simplemente tendrá que aprender a vivir sin mis subsidios. Por cierto, espero que esté disfrutando la camioneta que le regaló con mi dinero. A partir de ahora, cualquier regalo que reciba de él saldrá exclusivamente de su propio bolsillo. El silencio incómodo que siguió me indicó que Miguel comenzaba a comprender las implicaciones de toda esta situación para su propia relación con Rafael. La jornada terminó con Rafael realizando su última llamada del día, esta vez con un tono completamente diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad desesperada que no había visto en décadas. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Por primera vez en la conversación, detecté algo que se parecía a un reconocimiento genuino del problema. Sin embargo, mi posición permaneció inamovible. Rafael, el momento de demostrar respeto era antes de humillarme públicamente. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, y yo viviré con la dignidad que he recuperado. 47 llamadas en un solo día no habían logrado generar la más mínima fisura en mi determinación. La lección había comenzado y no había marcha atrás posible. El enfrentamiento cara a cara llegó 3 días después de la jornada de las 47 llamadas. Rafael apareció en mi puerta un viernes por la tarde, sin Patricia ni Noemí, visiblemente demacrado y con la ropa arrugada de quien ha dormido poco y mal. Sus ojos, enrojecidos por el estrés y la falta de sueño, me recordaron a los de aquel niño de 5 años que lloraba por su madre, pero esta vez las lágrimas eran de pánico económico, no de dolor emocional auténtico. «Papá, tenemos que hablar», declaró con voz ronca, empujando suavemente la puerta para entrar sin esperar invitación. Su comportamiento era el de un hombre al borde del colapso nervioso, gestos bruscos alternándose con momentos de quietud absoluta. Me senté en mi butaca habitual y le señalé el sofá, preparándome para una conversación que había estado esperando durante semanas. He estado revisando todos los papeles, todos los contratos, todas las modificaciones que has hecho. Comenzó mientras extendía documentos sobre la mesa de centro con manos temblorosas. ¿Cómo es posible que hayas cambiado todo sin consultármelo? ¿Cuándo perdimos la confianza mutua hasta este punto? Su tono combinaba indignación con una súplica mal disimulada, como si aún creyera que podría persuadirme de revertir decisiones meditadas durante meses. Mi respuesta fue directa y sin concesiones. Rafael, la confianza se perdió el día que decidiste que yo valía 15 euros mientras tu suegro valía 50.000. La confianza se perdió cada vez que usaste mi dinero para financiar tu generosidad hacia otros mientras me trataba como un mueble más en tu vida. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada mientras enumeraba sus traiciones acumuladas. Papá,
Admito que el regalo estuvo mal, que fui injusto contigo ese día, murmuró con la primera admisión real de culpabilidad que había escuchado desde que comenzó toda esta situación. Pero, ¿realmente crees que eso justifica destruir completamente mi estabilidad económica? ¿Crees que es proporcional quitarme el acceso a la empresa que ayudé a construir? Su argumento revelaba una comprensión todavía superficial del problema fundamental. No ayudaste a construir nada, Rafael. Trabajaste en una empresa que yo construí con 40 años de esfuerzo, mientras tú gastabas mis recursos sin limitaciones. Le aclaré con la crueldad necesaria de la verdad. Y no se trata solo del regalo. Se trata de 30 años de darte por sentado, de verme como un cajero automático emocional, de priorizar a extraños sobre quien te crió desde bebé. Cada palabra era una estocada precisa hacia el centro de su autoestima inflada. Rafael se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro del salón, una conducta que reconocía desde su infancia cuando enfrentaba problemas que no podía resolver con excusas o manipulación. Está bien, reconozco todos mis errores. Acepto que he sido un mal hijo durante años, declaró con dramatismo exagerado. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que puedo cambiar? ¿Cuál es el precio de tu perdón? Su pregunta reveló que seguía sin comprender la naturaleza fundamental de la situación. No se trata de perdón, Rafael, sino de respeto. No se trata de un precio que pagar, sino de una actitud que demostrar, expliqué con paciencia agotada. Durante décadas has tenido oportunidades infinitas de tratarme con dignidad, y las desperdiciaste todas. No voy a darte una lista de requisitos para recuperar privilegios que nunca mereciste. Patricia llegó una hora después de iniciarse nuestra conversación, claramente enviada como refuerzo emocional, cuando Rafael se dio cuenta de que sus argumentos individuales no funcionaban. Su estrategia fue diferente, apelación directa a mi instinto protector hacia la familia extendida. Don Manuel, entiendo que esté dolido con Rafael, pero piense en nosotros, en Noemí, en el bebé que viene. ¿Realmente quiere que sus nietos crezcan viendo a su abuelo como alguien que abandona a la familia en momentos difíciles? Patricia, mis nietos van a crecer viendo a un abuelo que se respeta a sí mismo y que enseña con el ejemplo que la dignidad no se negocia. Respondí sin permitir que su chantaje emocional afectara mi determinación. Van a aprender que las acciones tienen consecuencias y que el amor familiar incluye límites y responsabilidades mutuas. Su expresión de sorpresa indicó que no había esperado una respuesta tan articulada y firme. La conversación se extendió durante 3 horas más, con Rafael y Patricia alternándose en diferentes estrategias de persuasión. Amenazas veladas de ruptura familiar total, promesas de cambio radical inmediato, ofertas de compensación económica futura, incluso sugerencias de terapia familiar para resolver nuestros problemas de comunicación. Cada propuesta fue rechazada con la misma firmeza inamovible. ¿Y si devuelvo la camioneta de Miguel?, propuso Rafael en un momento de aparente inspiración. ¿Y si le explico que fue un error y recupero el dinero? Su sugerencia demostró que seguía pensando en términos transaccionales, como si nuestra relación fuese un negocio donde los errores se corrigen con ajustes contables. Le expliqué que el problema no era la camioneta en sí, sino la mentalidad que había permitido semejante decisión. Cuando el sol comenzó a ponerse y quedó claro que no habría concesiones de mi parte, Rafael adoptó una actitud más agresiva. Esto no puede quedar así, papá. Voy a consultar con abogados. Voy a impugnar todas tus decisiones. No puedes arruinar mi vida por un berrinche senil. Sus amenazas legales me causaron más lástima que preocupación, porque sabía que Ricardo había blindado cada movimiento contra cualquier tipo de impugnación. Rafael, tienes derecho a consultar todos los abogados que quieras, respondí con tranquilidad absoluta. Pero te adelanto que toda la documentación está en orden. Todos los cambios han sido realizados en pleno uso de mis facultades mentales y con asesoría legal completa. Lo único que conseguirás es gastar dinero que ya no tienes en una batalla legal que no puedes ganar. La realidad de su situación jurídica pareció golpearlo como un martillazo. La despedida fue tensa y definitiva.
Rafael se dirigió hacia la puerta con la postura derrotada de quien finalmente comprende que ha perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. «Papá, espero que puedas vivir en paz con lo que has hecho», murmuró como último intento de generar culpabilidad. Mi respuesta fue la culminación de meses de reflexión y determinación. Por primera vez en décadas, Rafael, voy a vivir en paz conmigo mismo. Cuando se cerraron la puerta tras ellos, me senté nuevamente en mi butaca y contemplé el silencio de mi casa. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la dignidad recuperada. Had terminado 30 años de servidumbre emocional no remunerada y había comenzado el resto de mi vida como un hombre libre de expectativas ajenas y dueño absoluto de su propio respeto. La confrontación había terminado sin reconciliación, pero también sin arrepentimiento. Rafael tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, y yo tendría que aprender a vivir con la tranquilidad de haber puesto límites cuando aún era tiempo de salvar mi dignidad. 6 meses después de aquella confrontación definitiva, la vida había adquirido un sabor completamente diferente para todos los protagonistas de esta historia familiar. Mi casa, antes escenario de tensiones y expectativas no cumplidas, se había transformado en un refugio de tranquilidad donde cada decisión respondía únicamente a mis deseos y necesidades. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad de posibles llamadas urgentes, pidiendo dinero o resolviendo crisis ajenas. Rafael, por su parte, había experimentado el choque brutal de la realidad económica sin subsidios paternos. La camioneta de Miguel fue lo primero que tuvo que sacrificar, vendiéndola a un precio inferior al original para cubrir gastos inmediatos que antes yo solventaba automáticamente. La humillación de explicar a su suegro por qué necesitaba recuperar el regalo fue, según me contó Noemí discretamente, uno de los momentos más difíciles de todo el proceso. Patricia tuvo que abandonar su salón de belleza de lujo y buscar alternativas más económicas. Las compras semanales se redujeron drásticamente, las salidas sociales prácticamente desaparecieron y los planes del viaje a las Maldivas quedaron archivados indefinidamente. El segundo embarazo, en lugar de ser una celebración familiar con gastos compartidos, se convirtió en una fuente adicional de estrés financiero que Rafael tuvo que enfrentar exclusivamente con sus recursos limitados. La empresa familiar, bajo la dirección de Andrés, experimentó un crecimiento que me llenó de satisfacción inesperada. Mi sobrino demostró poseer una visión estratégica que Rafael nunca había desarrollado, implementando mejoras operativas que incrementaron la productividad sin comprometer la calidad del servicio. Los empleados respondieron positivamente al cambio de liderazgo, apreciando un estilo de gestión más colaborativo y menos impulsivo. Durante estos meses, Rafael intentó en varias ocasiones acercamientos indirectos, tarjetas de cumpleaños firmadas con mensajes elaborados, invitaciones a eventos familiares transmitidas a través de Noemí, incluso regalos modestos dejados en mi puerta sin identificación explícita. Todos estos gestos fueron recibidos con cortesía, pero sin la reciprocidad emocional que él esperaba obtener. Mi posición permanecía firme. El respeto no se recupera con gestos simbólicos después de décadas de negligencia. Mi rutina personal se enriqueció con actividades que había postergado durante años. Las clases de pintura al óleo en el Centro Cultural del barrio me proporcionaron un outlet creativo inesperado. El club de lectura se convirtió en un espacio de intercambio intelectual estimulante, donde mi experiencia de vida era valorada genuinamente. Los viajes cortos a ciudades históricas españolas, financiados sin culpabilidad con mis propios ahorros, me devolvieron el placer del descubrimiento y la aventura. Noemí siguió siendo el puente emocional más sólido entre las dos facciones familiares. Sus visitas regulares mantenían mi conexión con la generación más joven, sin comprometer mis principios respecto a Rafael. Durante nuestras tardes juntos, me contaba discretamente sobre las dificultades económicas que enfrentaba su padre, pero también sobre los cambios positivos que había notado en su actitud. Menos arrogancia, mayor disposición al trabajo físico, un reconocimiento gradual de errores pasados.
Abuelo, papá está trabajando los fines de semana como albañil para ganar dinero extra. Me confió durante una de sus visitas mientras preparábamos juntos la cena. Mami dice que nunca lo había visto tan dispuesto a hacer cualquier trabajo para mantener a la familia. Sus palabras me produjeron sentimientos contradictorios, satisfacción por ver que las lecciones estaban surtiendo efecto, pero también una punzada de tristeza por la dureza necesaria del proceso educativo. Patricia, sorprendentemente, demostró mayor capacidad de adaptación que Rafael inicialmente. Encontró empleo como administrativa en una consulta médica, contribuyendo por primera vez en años al sostenimiento familiar. Su actitud hacia mí también cambió gradualmente. Las acusaciones de crueldad senil fueron reemplazadas por un respeto cauteloso hacia alguien que había demostrado capacidad de cumplir amenazas aparentemente vacías. El nacimiento del segundo nieto, un varón al que llamaron Manuel en un gesto obvio de reconciliación, me enfrentó al dilema emocional más complejo de todo este periodo. Rafael me llamó personalmente para comunicar la noticia, con una voz cargada de esperanza mal disimulada, de que la llegada de un nuevo miembro familiar ablandaría mi posición. Decidí visitar el hospital, pero mantuve los límites establecidos. Expresé felicitaciones genuinas por el nacimiento. Interactué afectuosamente con mi nuevo nieto, pero rechacé cualquier ofrecimiento de ayuda económica para gastos médicos o preparativos del bebé. Durante estos meses, también llegaron noticias sobre Miguel y su familia. La ausencia de subsidios indirectos a través de Rafael había afectado la relación entre las dos familias políticas. Los Sánchez Torres comenzaron a percibir que su yerno no era el próspero empresario que había aparentado ser, sino un hombre adulto que vivía con ayuda paterna constante. Las invitaciones sociales disminuyeron, las consultas sobre oportunidades de negocio cesaron completamente, y Miguel dejó de presumir la generosidad de Rafael en sus círculos sociales. Andrés me reportaba regularmente sobre el progreso de la empresa y ocasionalmente mencionaba las visitas que Rafael hacía a las oficinas. Tío Manuel, Rafael viene regularmente a preguntar si hay trabajo adicional disponible, proyectos de fin de semana, cualquier oportunidad de generar ingresos extra, me informó durante una de nuestras reuniones mensuales. Su actitud ha cambiado completamente. Ya no actúa como si fuera el dueño natural del lugar. La transformación más notable la observé durante una misa dominical, donde coincidimos casualmente. Rafael, que me vio desde varios bancos de distancia, se acercó al final del servicio con una humildad que no recordaba haber visto desde su adolescencia temprana. «Papá, ¿podríamos tomar un café después? Solo para hablar, sin pedir nada», propuso con voz titubeante. Acepté la invitación, curioso por evaluar si los cambios externos correspondían a una evolución interna genuina. Durante esa conversación de 2 horas en la cafetería del centro, Rafael me presentó un balance honesto de su situación actual y un reconocimiento más profundo de sus errores históricos. «Papá, estos meses han sido los más duros de mi vida adulta, pero también los más educativos», admitió mientras revolvía su café nerviosamente. «Por primera vez, entiendo realmente cuánto sacrificaste por mí y cuán poco te valoré a cambio». Sus palabras sonaban diferentes a las disculpas desesperadas de meses anteriores, más meditadas, menos calculadas para obtener resultados inmediatos. Sin embargo, mantuve mi posición fundamental. El respeto perdido no se recupera con confesiones tardías, sino con comportamiento consistente a largo plazo. Le expliqué que apreciaba su nueva perspectiva, pero que necesitaría ver evidencia sostenida de cambio real antes de considerar cualquier modificación en nuestras relaciones. «Rafael, has tenido 30 años para demostrar gratitud y respeto. No puedes esperar que 6 meses de dificultades borren 3 décadas de negligencia emocional. La historia llega hasta aquí sin un final de reconciliación mágica, porque la vida real raramente ofrece resoluciones cinematográficas. Rafael continúa luchando financieramente, aprendiendo lecciones que debería haber asimilado décadas antes. Yo sigo disfrutando una libertad personal que había olvidado que existía.
redescubriendo quién soy beyond mi rol de padre proveedor incondicional. Noemí y el pequeño Manuel siguen siendo mis nietos queridos, vínculos familiares que trascienden los conflictos generacionales. Patricia ha demostrado mayor madurez que su esposo en muchos aspectos, y Andrés continúa demostrando que la empresa familiar está mejor en manos de quien la valora genuinamente. Esta historia no termina con un abrazo emotivo ni con promesas de perdón mutuo. Termina con la comprensión de que la dignidad personal vale más que la armonía familiar superficial y que nunca es demasiado tarde para enseñar respeto, aunque las lecciones sean dolorosas para todos los involucrados. Algunos finales auténticos son más valiosos que los finales felices forzados. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.